Texto narrado por Marco Vázquez. 13. Estar con ellos era fácil, pero hablar con ellos llegó a ser algo superior a mis fuerzas. Entre nosotros la situación no llevaba camino de mejorar. Sus dificultades, insuperables como al principio, parecían agravarse de día en día. Ese mes ofreció para mí nuevos motivos de inquietud, nuevas notas singulares. La más singular estaba dada por la leve y consciente ironía de mis discípulos. No era: mientras escribo estas páginas estoy tan segura de ello como entonces. El mero efecto de mi diabólica imaginación. Los niños conocían el motivo de mis tribulaciones, lo cual contribuyó a crear, durante mucho tiempo, la extraña atmósfera en que vivíamos. No quiero decir que se hicieran guiños u otras vulgaridades. Quiero decir, tan solo, que el elemento innominado e inabordable se agrandaba entre nosotros a expensas de todo el resto, y que para evitarlo con tanta felicidad nos era necesario un gran consentimiento tácito. Por momentos parecíamos a punto de tratar ciertos temas ante los cuales debíamos callar, volviendo bruscamente la espalda a callejones que percibíamos sin salida, cerrando con un pequeño ruido que nos hacía mirarnos unos a otros, porque, como todos los ruidos, era más fuerte de lo que hubiéramos deseado, las puertas que habíamos indiscretamente abierto. Todos los caminos conducen a Roma, y en ciertos momentos se hubiera dicho que no había materia de estudio o tema de conversación que no condujera al terreno vedado. El terreno vedado era el regreso de los muertos en general, y en particular cualquier detalle que pudiese traer a la memoria de los niños el recuerdo de los amigos que habían perdido. Hubo días en que yo hubiera jurado que uno de ellos le decía al otro, tocándolo invisiblemente con el codo: «Esta vez piensa hacerlo, pero no lo hará». Hacerlo hubiese significado, por ejemplo, permitirme una fugaz alusión a la dama que me precedió en el cargo de institutriz. Tenía un encantador e insaciable apetito por algunas anécdotas de mi vida que ya les había contado innumerables veces. Estaban en posesión de todo aquello que me había sucedido. Conocían, hasta en sus mejores circunstancias, la historia de mis pequeñas aventuras, las de mis hermanos y hermanas, las del perro y el gato de mi casa, así como muchos pormenores del carácter excéntrico de mi padre, del moblaje y arreglo de nuestro hogar y de la conversación de las viejas de mi pueblo. En suma, había cosas de sobra para charlar, siempre que uno fuera rápido y supiera por instinto dónde convenía o no extenderse. Tenían un arte propio para tirar de los hilos de mi memoria o invención, y quizá, cuando he recordado más tarde algunas conversaciones, nada me daba tanto como eso, la sospecha de ser observada desde un sitio oculto. En todo caso, solamente nos sentíamos cómodos cuando se trataba de mi vida, de mi pasado, de mis amigos, estado de cosas que a veces los conducía a despertar gratuitamente, por mera sociabilidad, mis pueriles recuerdos. Sin conexión visible me invitaban a repetir la célebre frase de Good y Gosling, o a confirmar detalles ya suministrados sobre la inteligencia del pony del presbiterio. En parte por estas circunstancias, en parte por otras muy diversas, mis tribulaciones, como las he llamado, se hacían más sensibles con el curso que iban tomando las cosas. Que los días transcurrieran sin aportarme un nuevo encuentro hubiera debido, me parece, apaciguar un poco mis nervios. Desde el leve sobresalto de la noche en que reconocí, estando yo en el rellano de la escalera, la presencia de una mujer sentada en el primer peldaño, nada había visto, dentro o fuera de la casa, que hubiera preferido no ver. Esperé más de un rincón encontrarme con Quinn, y pensé que muchas ocasiones, por parecerme, en cierto sentido, meramente siniestras, debían favorecer la aparición de la señorita Gesell. El verano había avanzado, el verano había pasado. Cayó el otoño sobre Bly y apagó a medias la claridad de los días. El lugar, con su cielo gris y sus guirnaldas mustias, sus espacios desnudos y sus marchitas hojas dispersas, era como un teatro, después de la función, con el suelo cubierto de programas ajados. Había condiciones exactas en la atmósfera, matices de sonido y de quietud, impresiones indecibles de la especie, de aquellas que anuncian el momento, que me retrotraían a ese estado de medium, durante el cual vi a Quinn por primera vez, mientras yo paseaba por el jardín en una tarde de junio, y también a los instantes en que lo busqué vanamente, entre un círculo de arbustos,
después de observarlo escudriñar por la ventana. Reconocía los signos, los presagios, reconocía el momento, el lugar. Pero unos y otros continuaban vacíos, inanimados, y yo continuaba indemne, si puede considerarse indemne, una muchacha cuya sensibilidad ha sido aguzada del modo más extraordinario. Cuando conté a la señora Gross la terrible escena de Flora y la señorita Hessel junto al estanque, la dejé perpleja al decirle que, desde ese momento, lamentaría mucho más perder mi don que conservarlo. Hube de explicarle, entonces, la idea que vívidamente me dominaba. Vieran o no los niños, puesto que aún no estaba probado que vieran. Prefería, para su salvaguardia, correr el riesgo yo sola. Estaba dispuesta a lo peor. Me estremecía de espanto al pensar que mis ojos pudieran cerrarse, mientras los de ellos permanecieran abiertos. Y bien, ahora mis ojos estaban cerrados, por lo cual parecía una blasfemia no dar gracias a Dios. ¡Ay! Una dificultad se oponía a ello. Le hubiera expresado con todo el alma mi gratitud de no tener la convicción, igual a mi gratitud, del secreto que guardaban mis discípulos. ¿Cómo describir, ahora, las extrañas etapas de mi obsesión? En ciertos momentos, cuando estábamos juntos, hubiera jurado que literalmente en mi presencia, pero sin que yo tuviera una visión directa, recibían a visitantes conocidos y bienvenidos. En esos momentos, de no contenerme el temor de que el remedio fuese peor que la dolencia que intentaba combatir, habría dado libre curso a mi exaltación. Habría gritado: «¡Están aquí! ¡Están aquí! Pequeños desdichados, y vosotros no podéis negarlo ahora». Pero los pequeños desdichados continuaban negando con la doble fuerza de su diplomacia y de su ternura, en los abismos cristalinos desde los cuales, con el destello de un pez en el torrente, fulguraba irónicamente la ventaja que tenían sobre mí. En verdad, mi turbación fue más profunda de lo que creía la noche que descubrí, mientras buscaba bajo las estrellas a Peter Quinn o a la señorita Hessel, al niño cuyo sueño estaba yo encargada de velar, y que inmediatamente había bajado, y detenido resueltamente mi rostro, esa dulce mirada hacia lo alto con la cual jugaba, desde la torre situada sobre nosotros, la odiosa aparición de Quinn. Si era cuestión de espanto, el descubrimiento que hice me espantó más que ningún otro. Mis actuales inducciones provenían del terrible estado de mis nervios. Esas inducciones me abrumaban al extremo de que a veces tenía que encerrarme para ensayar en alta voz. Era, al mismo tiempo, un alivio inexplicable y una desesperación renovada, la manera de tratar con ellos el asunto. Lo abordaba en una u otra forma, mientras caminaban nerviosamente por mi cuarto, pero siempre desfallecía al llegar a la monstruosa articulación de los nombres propios. En tanto que las sílabas morían sobre mis labios, me decía que tal vez los ayudase a representarse algo infame si yo, al pronunciar esos nombres odiosos, violaba el caso más raro, de pequeña e instintiva delicadeza, que probablemente había conocido hasta entonces un cuarto de estudio. Al decirme: «Ellos tienen el tacto de callarse, y tú, en quien confían, la bajeza de hablar», me sentía enrojecer y me cubría la cara con las manos. Después de estas secretas escenas, charlaba con mayor volubilidad que de costumbre, hasta que sobrevenía alguno de nuestros prodigiosos, palpables silencios, no puedo llamarlos de otro modo, y la extraña, vertiginosa sensación, en vano busco los términos exactos, de irnos deslizando dentro de una quietud, de una suspensión absoluta de toda vida, pese al mayor o menor estruendo que estuviéramos haciendo en ese instante, y que yo podía percibir a través de cualquier estallido de júbilo o arrebatada tirada de versos o acorde ruidoso del piano. Allí estaban los otros, los intrusos. Aunque no fueran ángeles, pasaban, como se dice en francés, y mientras duraba su presencia, me estremecí al pensar que quizá dirigieran a sus jóvenes víctimas algún mensaje aún más infernal o alguna imagen aún más vívida que los que habían juzgado suficientes para mí. Lo más difícil de olvidar era la cruel idea de que, cualquier cosa que hubiera visto yo, Miles y Flora vieron más, terribles e impenetrables escenas que surgían de los atroces momentos de su antigua vida en común con ellos. Tales escenas dejaban naturalmente en la atmósfera, durante algunos instantes, corrientes heladas que nosotros, vociferando al unísono, negábamos sentir, y los tres,
a medida que se fueron repitiendo, adquirimos una técnica tan perfecta que cada vez, para señalar el fin del incidente, ejecutábamos como autómatas los mismos movimientos. En todo caso, era asombroso que los niños acudieran inveteradamente a besarme con una especie de salvaje gratuidad, y que en esos momentos uno u otro no dejara nunca de hacerme la preciosa pregunta, que nos había ayudado a sortear más de un peligro. ¿Cuándo cree que vendrá? ¿No cree usted que debemos escribirle? Para disipar cualquier situación embarazosa, la experiencia nos lo había enseñado. Nada igual a esta pregunta. Su tácito sujeto era el tío de Harley Street, y vivíamos expresando profusamente la teoría de que podía llegar en cualquier momento a mezclarse a nuestro grupo. Imposible alentar menos esta hipótesis de lo que él había hecho hasta entonces, pero si no hubiéramos dispuesto de ella como de un sostén, no habríamos podido representar ninguna de nuestras más astutas comedias. Su tutor no les escribía nunca, tal vez por egoísmo. Por eso formaba parte de la confianza halagadora que había depositado en mí, porque la manera que tiene un hombre de pagar su más alto tributo a una mujer puede o no ser otra cosa que el festivo cumplimiento de una de las leyes sagradas de su comodidad. Por eso, cuando yo daba a entender a mis discípulos que sus cartas a Londres no eran sino encantadores ejercicios literarios, demasiado hermosos para ser enviados por correo, estaba persuadida de continuar siendo fiel a mi promesa de no molestarlo. Guardaba las cartas, aún las conservo. Era una regla que hasta servía para aumentar el efecto satírico de haberme plegado a la suposición de que en cualquier momento podía reunirse con nosotros. Y era, al mismo tiempo, como si mis discípulos percibieran que nada me sería más embarazoso que semejante visita. Por lo demás, cuando pienso en esa época, encuentro pocas cosas tan extraordinarias como el simple hecho de que yo no hubiera perdido nunca la paciencia con ellos, a pesar de mis nervios tensos y de su triunfo. Debieron de ser adorables, pienso ahora, para que en esos días no llegara a odiarlos. No obstante, si el alivio hubiera tardado mucho, no me habría finalmente traicionado la exasperación. Poco importa, de todos modos, porque el alivio llegó. Lo llamo alivio, aunque solo fue el alivio que la ruptura aporta a una cuerda tirante, o el trueno de la tormenta a un día bochornoso. Fue un cambio, al menos, y llegó como el rayo.